En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Que la guerra es el gran fracaso de la humanidad es una idea compartida y bastante asumida. Hay quien piensa además que la guerra no deja de ser un testimonio de la imperfección del género humano. Y la guerra también ha servido de escenario para grandes creaciones artísticas que, curiosamente, nos trasladan hermosas historias de amor o de compañerismo. Hola, José. Buenas, Antonio, y en este programa os comentamos una de esas historias que está ambientada en la guerra, en concreto en la Primera Guerra Mundial. Se trata de un libro que, a pesar de estar inacabado, contaba un relato que tuvo cierto éxito en los años posteriores a la mencionada Primera Guerra Mundial. Un libro que venía a sacar las vergüenzas de la guerra usando el humor y la sátira. Con un protagonista que ha pasado a la historia, el soldado Sveik. Estamos hablando del libro Las aventuras del soldado Sveik, escrito por Jaroslav Hasek, un periodista checo al que le gustaban escribir comedias y artículos satíricos. Se podría decir que era un humorista. La verdad es que sí, porque fue un hábil gestor del humor en momentos muy trágicos como los de la Primera Guerra Mundial. Su primer trabajo fue en la oficina de un banco, pero dejó aquello y se dedicó a escribir. Como no se le daba mal, pues logró hacerse un hueco en el mundo del periodismo y de la literatura. De este escritor se sabe que llevó una vida un tanto bohemia dentro de su ideología anarquista, hecho que le llevó a la cárcel siendo muy joven. La biografía de Hasek parece la de un personaje de uno de sus libros. Abandonó sus ideas radicales porque eran incompatibles con el amor que profesaba una mujer. Y así pasó de profanar banderas austrohúngaras a editar revistas de animales imaginarios. Se dice que incluso llegó a fingir su propia muerte y que esto le llevó a pasar una temporada en un psiquiátrico. Después de todo aquello llegó a fundar en 1911 un partido político llamado Partido del Progreso Moderado dentro de los límites de la ley. Genial. Y no porque pretendiese ganar las elecciones, porque aquello surgió de una ocurrencia con los colegas en un pub. De hecho, aquella ocurrencia terminó siendo una de sus primeras obras satíricas, aunque no se llegó a publicar hasta 50 años más tarde. Y bueno, es lo que decías antes, la vida de este autor da para que tenga programa propio. Dejó el anarquismo para hacerse comunista y fue en el Ejército Rojo donde le prohibieron beber alcohol para evitar que la bebida interfiriese en su talento creativo. Vamos entonces con el libro que nos ocupa, Las aventuras del soldado Sveik. Es, de todo lo que escribió Hasek, su obra más célebre. Estamos hablando de una historia que ha sido traducida a casi 60 idiomas y que se ha llevado al teatro, al cine y a la televisión. El personaje de Sveik tiene incluso varias estatuas repartidas por Polonia. La historia sigue las absurdas peripecias de dicho personaje, Josef Sveik, un soldado, digámoslo así, poco avispado que sirve al ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial. Sveik se ve envuelto en situaciones cómicas y disparatadas gracias a su inocencia y su incapacidad para comprender la complejidad de la guerra y la burocracia militar. El autor del libro se vale de su innato talento con el humor y el sarcasmo para denunciar la corrupción tanto en el ámbito militar como en la sociedad en general. En la presentación del programa dije que se trataba de un libro inacabado. Vamos a contaros por qué. Así es, el libro narra las aventuras del soldado Josef Sveik a través de 4 partes bien diferenciadas. La primera parte se titula En el fondo y fue escrita en el año 1921. Las 2 siguientes partes, que llevan por título En el frente y Los famosos azotes, fueron escritas en 1922. Y la última parte, que sería la continuación de Los famosos azotes, es del año 1923, y no llegó a acabarla porque el autor falleció de un ataque al corazón. Pero luego hubo intentos por terminar el libro, ¿verdad? Sí, y hubo muchas críticas por ello. El escritor Karel Vanek tomó la parte inacabada e incluso le añadió un par de partes más. No todos quedaron convencidos con el resultado. Quienes conocieron a Hasek pensaban que él mismo habría terminado el libro de otra manera. En cualquier caso, el libro tuvo escaso éxito. Sería años más tarde cuando empezó a tener cierto reconocimiento en la República Checa. Para aquel país, el soldado Sveik era el Quijote que necesitaba su literatura. Así que vamos a ir desgranando su historia. Sí, que al final nos pasa como con la picha de Víctor Noir. Tanto mencionarla y al final nunca hablamos de ella. Ya llegará el día. El libro comienza con el suceso que fungió como detonante de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. En medio de este caos surge el soldado Josef Sveik, un protagonista que dista mucho de los héroes convencionales. Él se une al ejército con aparente entusiasmo, pero su travesía a través de la guerra es un constante ir y venir entre situaciones absurdas. Se dan situaciones muy divertidas, porque el protagonista, aunque aparenta obediencia, interpreta a su manera las órdenes de sus superiores, y estos acaban desesperados. Un ejemplo vívido de su personalidad se da cuando Sveik es destinado a un cuartel del sur de Bohemia como paso previo a su despliegue en el frente.
En lugar de llegar allí como estaba previsto, Sveig empieza a perder todos los trenes y acaba siendo detenido como sospechoso de espionaje y deserción. Incluso hay un personaje que le advierte lo de perder el tren y Sveig le responde: cuando se va al frente, uno jamás pierde nada, porque todos los trenes se lo piensan bien antes de dejar a la mitad de sus soldados en la última estación. El bueno de Sveig o no se entera o le sale todo al revés al pobre. Todos los que conocen a Sveig se preguntan si se trata de un auténtico imbécil o de un hábil estratega que se hace pasar por un ser cándido. Y mira que lo llegan a meter en un sanatorio porque decían que era mentalmente inestable, pero luego lo tuvieron que soltar. ¿No te recuerda un poco a Homer Simpson? Un poco sí. Sobre todo en ese episodio en el que como representante del sindicato negocia con el señor Barnes. Está bien, Homer. Le concedo el seguro dental con una condición: que usted dimita como presidente del sindicato. Smithers, empiezo a pensar que Homer Simpson no era el brillante estratega que yo había imaginado. Ahora que lo dices, la verdad es que el soldado Sveig tiene bastante de Homer Simpson. O dicho al revés, que es más correcto, Homer tiene bastante de Sveig. El libro está lleno de pasajes donde se demuestra la torpeza e inocencia de Sveig. Aquí va otro esbozo para que nuestros oyentes se hagan una idea de la personalidad del protagonista del libro. Pongámonos en situación. Sveig atiende una llamada de teléfono. Que en el libro recuerdan que las conversaciones telefónicas en el ejército no son para charlar y que deben ser claras y breves. Pues en esta llamada, que es de un teniente que pregunta por un superior, Sveig responde: a sus órdenes, no está, ha salido hace un rato, no hará ni un cuarto de hora, le han dicho que fuera a la oficina del regimiento. El interlocutor, enfadado, le dice: Sveig, no puede expresarse de una manera simple, ahora fíjese bien en lo que le voy a decir. Oye claro para que luego no se venga con excusa de que el teléfono se oía mal. Ahora mismo en cuanto cuelgue el auricular... Y Sveig colgó. Se tomó en serio lo de colgar el auricular, ¿eh? Tanto es así que el teniente lo llamó de nuevo furioso gritando: ¡Animal, ladrón, sinvergüenza, ¿qué hace? ¿Por qué interrumpe la conversación? A lo que el soldado Sveig sentencia: con permiso, usted me ha dicho que colgara el auricular. Pues situaciones tan divertidas como esta, una detrás de otra. La travesía de Sveig está plagada de situaciones absurdas que él y los personajes que lo acompañan se vieron obligados a sortear. A través de estas situaciones tan cómicas, el autor denuncia los abusos del ejército austrohúngaro, de la Iglesia Católica, de la policía e incluso del poder judicial. Todo para poner de relieve la inutilidad misma de la guerra. Sin embargo, el libro va más allá de la sátira política y pacifista, José. También es un retrato fiel de la sociedad europea de aquellos años. El protagonista, al final, se vale de su desesperante personalidad para sobrevivir a todas las complicaciones que se le presentan. El humor como arte de la supervivencia en un mundo diseñado para reprimirlo. Expertos en la obra de Jaroslav Hasek aseguran que aunque se trate de una obra de ficción, en cierta medida puede leerse como un testimonio histórico, gracias a la amplitud de conocimientos y a la diversidad de experiencias del autor que se reflejan a lo largo de toda la narrativa. Hasek ofrece descripciones minuciosas de borracheras, lecciones de catecismo, preparación de comidas, eventos históricos, estadías de instituciones mentales, rituales religiosos y crianza de perros, la mayoría de las cuales están basadas en sus propias vivencias. Una lástima que el autor no pudiese terminar esta obra. Antes comentamos las críticas que se llevó la persona que completó el libro, que, dicho sea de paso, tuvo que ser todo un desafío. Y gracias a él, el libro se pudo publicar. Es imposible saber los detalles precisos del plan que tenía Hasek para el soldado Sveig. Eso es algo que se quedará envuelto en el misterio. Los expertos dicen que solo se puede especular sobre el tono satírico que habría adoptado con la evolución del protagonista. También esos expertos aseguran que hubiese sido razonable imaginar que, siguiendo la senda de su creador, Sveig terminase capturado por los rusos y colaborando con los bolcheviques, hasta encontrarse en las vastas tierras de Siberia. Es que cuando a Hasek le preguntaban sobre su experiencia en la Rusia soviética, respondía enigmáticamente que deberían esperar a que su obra lo revelara. Pero no pudo ser. Es que en cierto modo las andanzas de Zweig guarda algunos paralelismos con la biografía del autor. Podríamos conjeturar sobre las vivencias del personaje en esta parte inacabada, y es probable que el autor siguiera trazando el recorrido de su Quijote en sintonía con el suyo propio. No es descabellado pensar que Hasek permitiera que Zweig enfrentara el mismo rechazo y la hostilidad que él mismo experimentó al regresar a la recién independizada Checoslovaquia en diciembre de 1920, cuando lo insultaban al grito de «¡Bolchevique, traidor!». En definitiva, José, estamos ante una obra de indudable éxito, aunque paradójicamente no muy conocida. El personaje del soldado Zweig llegó a trascender las páginas del libro para invadir diversos ámbitos creativos, desde películas hasta cómics, pasando por obras teatrales, una ópera e incluso un musical.
Efectivamente, el soldado Sveig cautivó la imaginación de artistas y públicos por igual. No es extraño encontrar estatuas y monumentos erigidos en su honor, y no solo en Polonia, también podemos encontrarlas en distintos rincones como la República Checa, Eslovaquia e incluso Rusia. Hasta en los gastronómicos, José. Las aventuras del soldado Sveig ha inspirado a algunos restaurantes que toman su nombre o se inspiran en su legado. Una de las últimas películas sobre este libro se estrenó en el año 2018 de la mano de la directora francesa Christine Edzard, y con muy buenas críticas, por cierto. Yo recuerdo una serie que emitió Televisión Española, supongo que por los años 80, sobre el libro. La serie se llamaba Las aventuras del valeroso soldado Sveig. Sé ahora que aquella serie se grabó a comienzos de la década de los 70 del siglo pasado. Y del recuerdo de aquella serie pasé al libro, que es el que ha provocado este programa. Pues vamos acabando este programa dedicado a un libro que es considerado como uno de los primeros exponentes de la literatura pacifista. Esta obra, además de ser una sátira antibélica, es un divertido homenaje a esa resistencia que, como diría el periodista Sue Arnold, no deja que los bastardos nos repriman. Cada vez que te escucho me viene a la cabeza lo que le dijo un teniente al soldado Sveig. A ver, ¿el qué? Me pregunto a mí mismo cómo es que siempre charlo con usted. Ya hace tiempo que le conozco y sin embargo... Juanda, que no te queda nada. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.